Señores de la bancada del Grupo Popular. Pedro Sánchez, rodeado de corrupción, fuerza a Santos Cerdán, número 2 del Partido Socialista, a dimitir. Bienvenidos a Libertad 17, mi nombre es Sergio Brabezo y hoy vamos a analizar los asuntos más relevantes del día en la República Socialista Sanchista. El día de ayer la sesión de control al gobierno empezaba ya con una tensión en el ambiente porque Pedro Sánchez y Santos Cerdán apenas se saludaron el día de ayer. Ayer noche los medios de comunicación publicaban la existencia de un informe de la Guardia Civil que imputaba a Santos Cerdán mordidas a empresas a cambio de licitaciones de obra pública. Medios afines a la Moncloa ayer noche estaban de los nervios. De hecho, la cadena SER cometió un error garrafal en directo. Los periodistas de la cadena SER están hablando en directo con la Moncloa, en concreto con María Jesús Montero. Y estos comentaristas creían que estaban en fuera de antena, creían que no estaban en directo. ¿Qué te llega a esta hora desde el Partido Socialista? Pues estoy justo con María Jesús Montero hablando y me dice, ¿pero alguien tiene el informe? Es que están perdidísimos. ¿Tienen informe? ¿Sabes de alguien que tenga el informe? O sea, no lo tienen y Pedro lo que les está trasladando, o sea, la fuente. Estamos en antena, ¿eh? Sánchez, quiere decir, ¿no? ¿Perdón? Ima, carretero. Ima, ¿estás por ahí? La preocupación en Moncloa era total, porque Sánchez reunió a su núcleo más duro en la Moncloa. Todo el mundo estaba esperando el informe de la UCO y a la 1 de la tarde todos los medios de comunicación se hicieron eco de ese informe. De hecho, el propio Santos Cerdán ha sido pillado leyendo ese mismo informe dentro del Congreso de los Diputados. El informe de la Guardia Civil tilda al Partido Socialista, a su cúpula, como una organización criminal. Gracias a ese informe también sabemos que Santos Cerdán amañó las elecciones, las primarias del Partido Socialista en el 2014, donde fue por primera vez elegido Pedro Sánchez como secretario general del partido. Además, conocemos que Santos Cerdán pagaba a Koldo y Ábalos dinero en efectivo, y dinero que salía de las empresas constructoras. De hecho, Acciona es la empresa que más se nombra en todo el documento de la Guardia Civil. Este hecho, sumados a otros titulares devastadores para el Partido Socialista, hizo que incluso Yolanda Díaz se posicionara en contra de Santos Cerdán. Este asunto es muy serio y, por tanto, pedimos que se esclarecen y se den todo tipo de explicaciones cuanto antes. Es de una gravedad manifiesta lo que estamos conociendo y, por tanto, que se dé todo tipo de explicaciones y clarificaciones cuanto antes. El entorno de Pedro Sánchez ya renegaba de Santos Cerdán y no querían saber nada de él. Los titulares contra Santos Cerdán y el Partido Socialista eran cada vez peores. Hasta José Bono, el ex ministro de Defensa de España con Zapatero, también ha estado salpicado por estos casos de corrupción. Tal era la tensión que hasta Rufián pedía una comparecencia, un monográfico sobre este asunto a Pedro Sánchez y al Partido Socialista. Al final la pregunta que mucha gente se hace en este país hoy es ¿dónde está el presidente del gobierno? ¿Dónde está? Y en este país han dado explicaciones y ruedas de prensa absurdas para no decir absolutamente nada. ¿Dónde está el presidente del gobierno? Creo que sería bueno. Más que nada porque estamos hablando de gente muy importante dentro del partido. Momento en el que el CIS, no se lo pierdan, publica una encuesta donde afirma que el Partido Socialista aumentaría en número de votos en unas posibles elecciones nacionales. La tensión en el ambiente cada vez era mayor y Santos Cerdán ni tan siquiera pisaba el Congreso de los Diputados. A esta hora sabemos que Santos Cerdán estaba en Moncloa, estaba hablando con Pedro Sánchez. Finalmente, Santos Cerdán dimitía a petición de Pedro Sánchez. Alrededor de las 5:30 de la tarde, Pedro Sánchez daba una rueda de prensa en Ferraz. Que esta organización asume sus responsabilidades. Hay otras que no lo hacen.
que no lo están haciendo a día de hoy, en casos muy graves de corrupción, que afectan a importantes personalidades del Partido Popular, como pueda ser un presidente o una presidenta autonómica, o como puedan ser exmiembros del Partido Popular y exministros, o como puedan ser responsables actuales del Partido Popular. Pedro Sánchez es un niño mimado, es un mal educado. Le retuercen un poquito el gusto y en vez de pedir perdón y aceptar todas las responsabilidades que lleva el cargo que tiene, carga en contra del Partido Popular. Es un vergüenza. Me gustaría que esos mismos medios de comunicación que cubren al Partido Popular pues también exigieran y fueran tan contundentes y asertivos como legítimamente y lógicamente son ustedes, por ejemplo, en esta comparecencia y en cualquier otra comparecencia tan difícil como la que yo estoy teniendo hoy, en la que, en efecto, pues tengo que prescindir desde una persona que ha sido colaboradora mía muy estrecha durante mucho tiempo. Y ahora él se pone de ejemplo como una persona que está dando la cara y que él es muy valiente y muy bueno. Y le dice, además, a los medios de comunicación cómo se tienen que comportar con la oposición. Venga, es que esto es de traca. Creo que con independencia y con la respuesta que estamos dando hoy, no solamente estamos, bueno, pues diferenciando lo que son unos supuestos casos de otros que pueden tener efectivamente esa trascendencia, porque hay indicios que lo corroboran y desde luego la capacidad de reacción que tiene la organización. Capacidad de reacción de una organización que está nombrada por la Guardia Civil en un informe por escrito y firmado como una organización criminal. La medida estrella para analizar, fiscalizar todo lo sucedido es una auditoría. Pero bueno, o sea, es que, ¿pero qué me está contando? Que la UCO es policía judicial que está siendo investigado por su conexión entre gobierno, partido y empresas privadas. El Partido Socialista nunca va a aceptar, porque no son verdad. Y porque son bulos que lo único que tratan es de erosionar a la organización progresista de este país y a la acción del gobierno. Iluminado, si son bulos, ¿para qué leñe? Entonces haces una auditoría. Es que te contradices, vamos, una frase tras la otra. Es increíble lo tuyo. Los indicios que ha aportado la Guardia Civil al respecto, desde luego, como he dicho antes, para mí es una enorme decepción. Una enorme decepción. Y como he dicho antes, no soy perfecto. Tengo muchos defectos. Pero uno de ellos es, lógicamente, el creer en la limpieza de la política y en el poder transformador de la política. Pero si tienes a la gente más próxima, todos metidos en procesos judiciales. Hombre, es que tienes a Koldo, a Santos Cerdán, a Ábalos, pero es que también a tu hermano y a tu mujer. ¿Pero de qué me estás hablando? Deja de poner esa cara impostada de pena y de perro apaleado. No se lo cree ni Jesucristo. Convocatoria electoral no va a haber hasta 2027. Pedro Sánchez no convoca a elecciones ahora mismo, es que le da igual absolutamente todo. Se ríe de los ciudadanos, se ríe de la corrupción, se ríe de la justicia, se ríe de los diputados, se ríe de su propia familia, de los más cercanos, de los más queridos. Es un ególatra, es una persona que no tiene moral, es un digno mandatario de los tiempos en los que vivimos, un posmodernista asqueroso. Eso es Pedro Sánchez. Porque, como he dicho antes, esto no va de mí, ni de el Partido Socialista, ni de los diputados y diputadas del Grupo Parlamentario Socialista en exclusiva. Va de un proyecto político que está haciendo cosas buenas por nuestro país. Sí, como por ejemplo acercar etarras al País Vasco, liberar violadores. Bueno, es que tú estás haciendo tantas buenas cosas que todo el mundo te quiere en España, por eso tienes que salir corriendo. Y sí, esto va exclusivamente de ti, porque estás hasta arriba y todo el Partido Socialista te baila el agua porque eres presidente del gobierno, si no, no podías ni vivir en España. Por eso quiero terminar esta breve introducción antes de ponerme a disposición de los medios de comunicación para pedir una vez más perdón y disculpas a la ciudadanía. Señor Rajoy, señor presidente, usted está asediado por la corrupción. Usted pidió perdón
Usted pidió perdón por los nombramientos que había hecho en el pasado. Todos son nombramientos suyos, como máximo responsable del Partido Popular, señor Rajoy. Lo suyo no es el caso de una única y exclusiva manzana podrida, señor Rajoy. No lo es. Señor Rajoy, usted pidió disculpas, pero no se equivoque. Ni al Congreso ni al Senado se viene a pedir perdón, sino a dar explicaciones, a rendir cuentas y a asumir responsabilidades políticas. ¿Qué ha hecho Pedro Sánchez después de todo este paripé? Pues se ha ido a celebrar la entrada de España en la Unión Europea. Vamos, que le importa todo un carajo. Gobierno pendientes, como decías, Xavi, un poco del gesto del presidente, desde luego gesto serio. ¿Y cómo serio. lo reciben? O sea, el primer encuentro en la sala, veíamos ya que los ministros Álvarez con Bolaños estaban sentados, eso no va a permitir a lo mejor mucho corrillo, pero es, Alejandra, importante ver, después de cómo lo hemos visto y notado, cómo se presenta en la sala y qué reacción hay ahí. Bueno, de momento, gesto serio, diría hasta preocupado en el presidente del gobierno, subiendo esas escaleras que dan paso al salón de columnas y efectivamente vamos a ver, venía el presidente viendo el móvil, ahora lo ha guardado en uno de los bolsillos de su chaqueta y ahora veremos efectivamente cómo se enfrenta a este acto que debía ser un acto de importancia para el gobierno, le había dado muchísima relevancia a este acto que conmemora, recordamos, los 40 años de adhesión de España a la Unión Europea, con una relevancia. Vengo solo en mi coche, no tengo secretaria, no tengo a nadie detrás, ni al lado. Me enfrenta todo el poder político, y a mí le voy a decir, de una parte y de otra, y lo tengo que hacer solo. Soy un mero peón que se inserta en una lucha política sin reglas que se fundamenta en la eliminación de cualquiera y de cualquier modo. Me he quedado estupefacto con esto.